Señores, miren, vamos a continuar con el rumbo de la mañana y vamos con el comentario del suizo. ¿De quién? El suizo. El faraón. Víctor Villanueva, que está en Suiza. ¿Es el suizo? Allá. Atención, Pedro, mándame lo mío con Víctor. Adelante. Bueno, buenos días a todos allá en cabina. Un placer saludarles y espero que este fin de semana haya sido de su pleno provecho y descanso y que nos organicemos para esta semana que sin duda inicia con el dato que nos da el Banco Central el día de ayer, que entre las falencias de las cosas que explica el Banco Central, de las estadísticas y el exceso de optimismo que quiere impregnar a la economía dominicana, parece ser que el Banco Central entra también en lo que es el comité de campaña de la repostulación del presidente Abinader. Porque otra explicación no puede tener cuando tú tienes todos los organismos internacionales proyectando un decrecimiento marcado de la economía nuestra y sobre todo en aquellos indicadores de la dinámica de la economía que inciden en nuestro Producto Interno Bruto. Para nadie es un secreto que el sector construcción está en el suelo. Para nadie es un secreto que el sector de las minerías está en el suelo. Para nadie es un secreto que las exportaciones de la República Dominicana se han disminuido a su máxima expresión en los últimos 25 años. Para nadie es un secreto que las importaciones, por lo tanto, ya que se está exportando menos, se está importando mucho más. Y eso no lo voy a aburrir con datos específicos estadísticos, porque eso está por doquier. Con datos oficiales tanto del Banco Central, de ellos mismos, del propio gobierno, como también por datos de organismos como la CEPAL, el Banco Mundial, la OCDE, en fin, cualquier organización de economía tiene proyectado claramente que el ritmo económico de la República Dominicana de crecimiento está marcado en no más de un 2% a lo sumo. Y esto obviamente que representa unas circunstancias que para nadie es halagüeña. No es que uno promueve ni quiere que la República Dominicana no cuente con un crecimiento adecuado, porque un crecimiento económico implica no solo la satisfacción de los servicios públicos como responsabilidad del Estado, sino también en aquellas cuestiones que son esenciales para la sostenibilidad de la macroeconomía, como es el cumplimiento de la deuda pública. Pero en distintos momentos he señalado que, dado el nivel de la presión tributaria que tiene la República Dominicana, es decir, la capacidad de recaudación por parte del Estado, es muy desigual o está totalmente condicionada cuando se contrapone al peso de los servicios de la deuda externa de la República Dominicana, que para el próximo año estamos proyectando pagar más de 228 mil millones de pesos en lo que significa los intereses de los 30 mil millones de dólares que ha tomado este gobierno y no ha construido absolutamente nada. Y eso significa que cuando la economía dominicana crezca por debajo del 3.8% del Producto Interno Bruto, estaremos entonces en un escenario de default, de pagos. Y eso significa que si no podemos honrar el servicio de la deuda externa, pues entonces, ya que más del 87% de nuestra deuda, que ha sido un problema medular tanto de la administración del gobierno pasado como característica de este, que han tomado la deuda externa sobre la base de préstamos en contenedores de bonos en bolsa de valores y no así en deudas de organismos multilaterales, de organismos crediticios multilaterales, porque los organismos multilaterales te disciplinan el gasto, te condicionan la erogación de los fondos a que el dinero vaya exactamente para lo cual tú lo has pedido. Pero este gobierno está claro y evidente y documentado que ha tomado préstamos solo con el afán de guardar, sin saber
para qué va el dinero, pero también ha tomado préstamos hasta para gastos corrientes, o como ha sido la tendencia de este año, que ha tomado préstamos para pagar los intereses de deudas que ha contraído esta administración. Es decir, estamos viviendo del fiado en la República Dominicana, pero el Banco Central viene y dice que hay un optimismo único, inquebrantable, para este último trimestre del año, pero ya sabemos qué es lo que busca el Banco Central con estos datos, que ni ellos mismos se lo creen. Por eso tienen que crear toda una narrativa pintoresca, que no es de otra cosa que es un afán de propaganda propio para tratar de salvar un proyecto que va en caída libre, como es la repostulación del presidente Abinader. Vamos a ver, el Banco Central está señalando que la República Dominicana estará creciendo en este trimestre a unos volúmenes que lo que ellos están buscando es que el promedio nefasto del 1.2% que se creció en el primer semestre del año 2023, por lo menos promedie, si promedia, insisto, como se proyecta, alrededor del 2%, estaremos ya por debajo del 3.8% requerido para que esas recaudaciones puedan honrar los servicios sociales, operativos, corrientes y de deuda. Pero como no es el caso, entonces el Banco Central aparentemente ya sacó su carpeta de maquillaje para entrar una narrativa que pueda ser creíble cuando vengan y nos anuncien que el crecimiento del año 2023 creció por encima del 3.8. ¿Pero qué busca el Banco Central con esto? Que los tenedores de la deuda de la República Dominicana no entren en pánico, porque es un tema de default, es un tema de incapacidad de pago. Fíjense cómo sutilmente en el propio informe que emite el Banco Central el día de ayer, es que es para llevarle liquidez a determinados sectores. ¿Y qué significa eso? Que la economía en muchos de sus renglones principales está en un contexto de plena iliquidez financiera. Y eso se le abroga también a la capacidad impositiva y recaudadora del Estado Dominicano. Imagínense que para los tenedores de los bonos se consolide la versión de que el gobierno de la República Dominicana está en una iliquidez financiera, en una incapacidad de pago. El efecto inmediato que tendremos es que lo que ajustan, lo que significa la calificación de riesgo país, entrará netamente en una calificación más negativa. ¿Y qué significa esto? Que la deuda, los intereses de la deuda serán más costosos, porque el país tiene mayores riesgos para cumplir con sus compromisos en los empréstitos. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que dado a la irrealidad, como nos planteó el presidente de la República, y que reitera, porque entiendo que no le quedaba de otra, el Banco Central de la República, tenemos los exuberantes datos como que República Dominicana tiene el 4.8% solo de desempleo. Es decir, acorde a cómo se calcula el desempleo en las economías, que es una concepción entre la capacidad de colocación de empleo versus, o en una comparación con la tasa de natalidad de personas, en donde más personas nacen o más empleos se crean que las que nacen, entonces tú llevas un escenario de una condición de pleno empleo. Pero para llegar a pleno empleo se necesita que todos los renglones a la vez de la economía estén en positivo, pero hasta el comercio está en negativo. Y lograr esa hazaña sin haber logrado que en verdad los sectores de los indicadores de la economía crezcan, creo que no es otra cosa, reitero, que una capacidad inventiva de este gobierno, y que, dado el contexto que ya todo es eminentemente político y electoral por el escenario en el que estamos, el Banco Central de la República Dominicana acaba de hacer su anuncio de que entra a la campaña electoral de golpe y porrazo, y con una narrativa que ni siquiera con los cuentos de Pepitos se puede creer
que nosotros tenemos en República Dominicana plenitud de empleo, con una tasa de desempleo tan bajita que inclusive supera la media de aquí, donde me encuentro, entre los Alpes suizos, de toda Europa en sentido general. Yo creo que al gobernador del Banco Central le corresponde el Premio Nacional de la Literatura en Creatividad, Cuentos Infantiles.